buenos días. Agradezco a las organizadoras, digo organizadora porque me contactaron mujeres, así que si hay hombres entre medio, que les pase lo que nos pasa a las mujeres, que nos subsumen en un género. Bien, me pidieron, la verdad es que estamos todo este periodo, me imagino que todas las personas del mundo de la cultura, yo me considero de allí, viniendo de la Universidad de Chile, además de una institución de educación pública, lo que quiera que eso signifique a estas alturas en Chile, estamos por recuperar eso también. Claro, ¿cómo puede ser pública una universidad que se tiene que autofinanciar en un 90%? O sea, eso no existe, es parte del problema, ¿verdad? Entonces estamos todos y todas, la verdad, bastante exigidos de conversar con distintos sectores, intercambiar, y estamos todos en un ejercicio, la verdad, llamados a la generosidad de escucharnos, así que agradezco la cantidad de personas que están aquí para poder conversar. Me pidieron que hiciera una suerte como de contexto histórico de este estallido de octubre que hemos tenido en Chile, la verdad bastante impresionante, lo digo siendo yo profesora de historia, uno está acostumbrada a ver revueltas populares si uno estudia distintos procesos. Sin embargo, lo que ha ocurrido en Chile la verdad es que ha sido bastante impresionante y lo voy a comentar por qué. Y tendría que partir señalando que una explicación histórica, entre comillas, puede sonar bastante ambicioso. La verdad es que es mi explicación histórica, evidentemente, y esa explicación viene para señalar desde dónde hablo, porque hay veces que el conocimiento, comillas, legítimo o comillas, autorizado, pasa por anular a la persona que habla. Bueno, soy una mujer feminista, de izquierda, y mi explicación es parte de una persona interesada en la historia de América Latina, y en las sociedades indígenas en particular. Esa ha sido mi trayectoria de investigación. Y básicamente problematizar el tema de las construcciones nacionales en todo el continente y su juego de inclusiones y exclusiones. Por lo tanto, América Latina constituye mi marco de reflexión fundamental. No puedo yo al menos hacer un ejercicio de explicación histórica mínimo sin inscribir la experiencia chilena en una experiencia que es continental y ver también qué lugar ocupa este continente en el mundo. Me parece que señalar eso, por lo menos para mí, es una cuestión relevante, porque estamos en un país que ha construido una excepcionalidad que tiene que ver con distanciarse de América Latina, construir una identidad de espaldas a este continente y que se ha entendido en continuidad con Europa y con los Estados Unidos. Creo que la crisis actual que estamos viviendo dice precisamente que somos más parte que nunca de América Latina. Somos parte de la periferia del mundo. Lo que ha estallado en este país ha sido un modelo neoliberal que funcionaba en lo macroeconómico, pero que generaba un sufrimiento extremo en lo micro, digamos. Y en ese sentido uno no puede entender la crueldad con la que se implementó el neoliberalismo en Chile, que es un caso único en el mundo. Es una cuestión que después podemos conversar más en la parte de las preguntas, pero no me va a poder explayar mucho. Pero esta crueldad con la que se ensaya el neoliberalismo en Chile tiene que ver con que somos un país periférico. Los que inventaron el modelo jamás lo han implementado así en sus propias metrópolis, y esa cuestión hay que considerarla. Y nada, estamos ya entrando en noviembre, vamos a terminar el año en un continente del que parecíamos tan distante, la verdad es que hace rato ya sabemos que no, con casos de corrupción y todo este tema, en un continente en el que comenzamos el año hablando de neofascismo y terminamos hablando de revueltas plebeyas. Y son todos elementos de una crisis que no solo es latinoamericana, sino también que es mundial. Y quisiera partir con ese nivel de análisis. Estaba mirando que la portada de la revista Time, que aparece ahora, tiene un título, en realidad tiene una foto que es bien impresionante, que aparecen unos globos de cotillón dorados con la palabra élite y que se están cayendo. Y el titular dice: se acabó la fiesta, la caída de la clase dominante en América. Es bien impresionante la verdad la portada, más allá de que a mí por lo menos me da como mucho nervio que se arroguen el nombre de América, eso paréntesis. Pero es una cuestión que es absolutamente mundial, de un tipo de capitalismo que está sustentado en la acumulación exacerbada. Uno podría decir cuando el capitalismo no ha tenido acumulación exacerbada, pero bueno, hemos pasado por momentos también de intentos de construcción de estado de bienestar, cuyo propósito ha sido aliviar los aspectos más dolorosos de este sistema capitalista. Lo que tenemos, diría yo, en las últimas décadas,
de lo que se ha llamado fase neoliberal, pero no exclusivamente neoliberal, es una acumulación ya absolutamente exacerbada. Esto que vemos de repente en las listas de los millonarios más grandes con 60.000 millones de dólares, vemos de repente el dueño de Amazon, qué sé yo, este tipo de negocios que tienen que ver además con la movilización de capitales a nivel financiero, más que a nivel productivo. El periodo de las mayores fortunas, cada vez que ha existido esos periodos de mayores fortunas en el mundo, se vienen crisis sociales bastante grandes. No quiero con eso señalar que esta es una ley histórica, porque la verdad es que no creo en las leyes históricas, pero hay bastante coincidencia en eso. Hubo un momento en que Estados Unidos a comienzos del siglo XX estuvo al borde de una revolución social y que fue el momento de los grandes conglomerados del petróleo, de los ferrocarriles, etc. Entonces, como profesora de historia no puedo evitar hacer esos contrapuntos. Otra característica, además de esta acumulación exacerbada, es el extractivismo de gran escala, ¿ya? El avasallamiento de la naturaleza, el desplazamiento de las poblaciones, etc. Y es un extractivismo de mucha más escala que en otros periodos porque hay un desarrollo tecnológico que lo permite. Obviamente, una cuestión que voy a mencionar después, que tiene que ver con nuestra propia crisis, es que es un extractivismo que se traslada con mayor voracidad nuevamente a la periferia. Y un tercer punto de este momento capitalista grave es la desposeción. Sobre todo, ya lo que lo corona es el ascenso de gobiernos neofascistas en el mundo cuya agenda es antiderechos. Eso es lo que finalmente estamos discutiendo todo el año. Cuando aparece un Bolsonaro en América Latina, pero también cuando aparece un Trump en Estados Unidos o cuando aparece un Johnson en Inglaterra. Y tiene que ver con desposesión de recursos y sobre todo con desposesión de derechos. Y en ese sentido las élites, y esto sigo con la portada de la revista Time, las élites son élites económicas y políticas. Por ahí hay algunos debates que están mencionando que incluso podríamos perfectamente volver a acuñar el concepto de oligarquía, en el sentido de que hay un entramado, hay más que vasos comunicantes, hay articulación entre élites económicas y políticas. Y élites que han estirado la cuerda de esta acumulación hasta romperla. En el sentido de que han apostado, lo vemos en Chile muy gráficamente, han apostado por mantener y aumentar su capital económico aún a costa de exponer el capital político. Lo que hay ahora es eso, digamos, es una crisis de su capital político. No han podido responder a una necesidad de justicia. Y lo que produce este tipo de capitalismo, y estas son expresiones a nivel mundial, es violencia por un lado, autoritarismo y revuelta social. No podría extenderme mucho en eso ahora, pero es cosa de prender la tele los últimos 5 años y uno ve que estamos plagados de revueltas sociales. Ahora, ¿qué destino tiene eso? Si puede generar un cambio o no, es parte del debate y es parte del desafío que tenemos nosotros hoy también. Sobre América Latina, para pasar al nivel más, comillas, cercano, si es que se lo puede llamar así. La verdad es que en América Latina, considerando este contexto mundial, estamos en un momento particularmente crítico, diría yo. Uno podría decir cuándo no hay crisis en América Latina, pero bueno, ¿cuándo no está en crisis el capitalismo? Y esto a propósito que los que dicen siempre esta crisis es terminal, aquí se acaba, yo no soy tan optimista en ese sentido. Pero estamos en un momento bastante crítico. ¿Y en qué se ve? Más o menos desde el año 2000 hacia acá, me estoy basando en los informes de violaciones a los derechos humanos. Desde el año 2000 hacia acá hay una oleada de violencia impresionante en el continente. Chile no está fuera de este mapa de la violencia, ojo. Cuando uno ve este mapa de la violencia que tiene que ver con, se han acuñado los conceptos de feminicidio y juvenicidio en América Latina. ¿Ya? Y uno ve ahí que la cantidad, entre medio de toda esta violencia extrema, la cantidad de líderes sociales asesinados desde 2000 hacia acá es absolutamente impresionante. Que uno podría pensar que esto más bien de contexto de dictadura más o menos clásica, la verdad es que no. Y en ese contexto está la Araucanía en Chile. Cuando uno ve esos mapas latinoamericanos de la violencia, Chile nunca ha estado fuera. Y esto a propósito de la escandalera que armó el gobierno ahora porque salió mal en el informe reciente de derechos humanos. Y bueno, la verdad es que Chile viene apareciendo con nota roja en eso toda la transición. No se nos olvide. Y vienen negando las violaciones a los derechos humanos durante toda la transición. Lo de la Araucanía es escandaloso. Probablemente nuestro contexto actual permite entender que lo que allí había sí era montaje, sí son asesinatos, sí es prisión política y sí es tortura.
Lo que está en la base, obviamente, de esta crisis latinoamericana es una matriz productiva que está caracterizada por los megaproyectos extractivistas, ¿ya? Por la intervención de la naturaleza, el desplazamiento de las personas, de las especies animales y de las especies vegetales. En Chile también, durante todo este periodo, se ha estado combatiendo Pascua Lama, que las centrales hidroeléctricas, etc. Y eso, insisto, que nos hermana absolutamente con lo que ocurre en el continente. Ahora, lo interesante y a la vez lo trágico de este asunto, de este modelo que genera tanta violencia, de mal desarrollo, por ahí ha acuñado una socióloga argentina bastante interesante que se llama Maristela Svampa, es que esta matriz productiva tiene transversalidad ideológica, ¿ya? ¿En qué sentido? En que esto recorre desde los países más neoliberales, como Colombia, como Chile, hasta los progresistas, como Bolivia, Ecuador y Venezuela. ¿Ya? La matriz productiva es extractivista, ¿ya? Países en ese sentido que no son neoliberales, pero que manejan un capitalismo de Estado, y sin embargo, desde mi punto de vista, yo ahí quisiera dejar la nota al pie, de todas formas no me parecen sistemas homologables, porque esos capitalismos de Estado distribuyen, pero al mismo tiempo son cuestiones que inevitablemente generan violencia. Mucha de la crisis que hay ahora tiene que ver absolutamente con eso, no se explica sin eso. Y ahí las que están en la línea de fuego de esta matriz productiva devastadora son las comunidades locales, son especialmente las comunidades indígenas, ¿ya? Que han combatido estas expresiones más burdas del modelo durante todos los últimos 30 años prácticamente. Por eso que tienen también las mayores cantidades de víctimas de la represión. Y yo insisto que ahí en ese mapa la Araucanía fue el laboratorio de la represión que estamos viviendo hoy día en Chile. No quisiera sacarlo del mapa, porque a veces que parece que nosotros así como que vamos a solidarizar con la Araucanía. ¿Qué pasa con la Araucanía? Cuando siempre fue producto de lo mismo. Pero sin embargo es un continente donde ha existido una fuerte resistencia al neoliberalismo y a las políticas del Banco Mundial. Probablemente Chile era el caso más débil de resistencia al neoliberalismo. Así que ahí me voy a ir al final, que habla también de lo potente que ha sido esta revuelta y de la influencia continental que está teniendo. Yo estoy absolutamente convencida que el repunte del Frente Amplio en Uruguay el fin de semana tiene que ver con un efecto Chile, en este caso. Ahora, es un continente, yo para volver a relacionarlo con el contexto mundial, este modelo tan burdo de acumulación no solo de élites locales, sino de élites metropolitanas también, tiene que ver con que estamos absolutamente afectados por una geopolítica que es mundial, donde sigue operando la distinción centro y periferia. Y ahí me aparto de los cantos de sirena respecto de la globalización como un espacio interconectado donde ya se borraron los viejos mapas políticos. Me parece que no. Creo que hay un momento distinto de globalización, pero eso no significa que se haya borrado para nada el centro y la periferia. Podríamos preguntarle no solo a los latinoamericanos sobre eso, sino a Irak, por ejemplo, a Palestina, a ver si no existe la periferia. Y esta geopolítica mundial, y yo quisiera señalar esto porque a veces se hace mucha crítica a los modelos progresistas latinoamericanos o a todas las élites latinoamericanas, que no me interesa defenderlas, por supuesto, en el sentido de que aquí existiría esa matriz productiva que es dañina con el medio ambiente, que genera tanta injusticia laboral, etc. Pero se nos olvida que eso está exacerbado por las metrópolis. Y ahí yo quisiera señalar, dejar como nota al pie, que esto incluye a los progresismos metropolitanos. Alemania, Noruega, en fin, todos estos países que tienen altos estándares de protección del medio ambiente en sus países, ¿ya? Altos estándares de protección laboral, resulta que trasladan sus prácticas nocivas a la periferia. ¿Ya? Cuando ellos dicen que hay que andar en bicicleta, a nosotros nos enchufan la producción automotriz que nos tiene absolutamente contaminados. Y así suma y sigue, ¿no? Pero no quisiera dejar de señalarlo. O sea, diría yo que las élites metropolitanas son también extractivistas, dañinas de la naturaleza, no lo hacen necesariamente en su espacio, aunque también, pero sobre todo en la periferia. Y bueno, para llegar a Chile, que es la parte que me imagino que a todos más nos interesa, sobre este estallido de octubre. ¿Es sorpresivo? Podríamos decir. ¿Es tan sorpresivo el estallido social? Podríamos decir sí y no. Los que dicen, no, si ya sabíamos que iba a pasar, la verdad es que yo no se la creo, porque es como, estas cosas siempre son imposibles predecirlas y ponerle fecha. Al menos mi pasada por la historia latinoamericana y por cualquier revuelta social o por cualquier revolución impide hacer relaciones de causalidad. ¿En qué sentido? Voy a colocar un solo ejemplo que a mí me encanta muchísimo. La Revolución Mexicana.
de 1910, los sectores más explotados de México fueron los que menos se levantaron. Los prácticamente esclavizados, que eran las haciendas del istmo de Tehuantepec hacia el sur, no se levantan, o se levantan muy escasamente. Los que se levantan son las haciendas más de explotación de tipo capitalista. Entonces eso para señalar un ejemplo de que la causalidad de que a mayor nivel de explotación, igual revuelta popular, nunca ha sido tan así. Pero obviamente la explotación es lo que tiene todo que ver. Es imposible predecir, pero sin embargo los elementos, y ahora es mucho más fácil verlo obviamente ex post, uno ve que los elementos estaban ahí. Las estadísticas hace mucho rato estaban hablando de precariedad y desigualdad. Cuando nos decían disminuyó la pobreza, uno podría decir sí. La verdad es que si el piso era en los años 80, bueno, obvio que disminuyó la pobreza, pues andábamos a pata pelada y no teníamos que comer. Éramos todos vegetarianos en los 80. Entonces, claro, pero sin embargo estos indicadores hablan de una precariedad y de una desigualdad espantosa, y esto a pesar de instrumentos estadísticos súper mañosos, que en Chile una persona que gana 400.000 pesos es calificada de clase media. ¿Ya? En Chile un vendedor de helado podía ser inscrito en un municipio como emprendedor. Un vendedor de helado de la micro, estoy hablando. ¿Ya? Entonces, toda esa estadística, la verdad es que todo súper construido ideológicamente. ¿Ah? Lo digo a propósito ahora de que los cabildos también, con el acuerdo del Parlamento, se lo están comiendo los técnicos, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con la técnica, siempre es absolutamente ideológica. El derecho constitucionalista es ideológico, por eso uno tiene que decir desde dónde habla y qué cree. ¿Ya? Las estadísticas son absolutamente mañosas y construidas ideológicamente. Cuando nos dividieron, después de pasar de clases sociales a quintiles, si eso no es ideológico, no sé qué es. Uno puede construir una idea de clase, pero una identidad de clase, pero no una identidad de quintil. Teníamos también movimientos sociales en Chile, que había una esfera pública más o menos indiferente a esta cuestión que se iba acumulando, que aparecía uno, después otro, después el mismo movimiento con más intensidad, y resulta que todos sostenían una inconformidad con este modelo, y voy a acuñar un concepto que puede ser bien polémico, pero que estoy dispuesta a defenderlo, que es un modelo de neoliberalismo progresista. ¿Con qué me estoy refiriendo con ese concepto? Que es distinto al neoliberalismo del periodo de la dictadura, de la dictadura militar, ahora está en discusión también si estamos en dictadura o no, ¿verdad? Pero es muy distinto ese neoliberalismo al neoliberalismo que comienza desde 1990, que ya sabemos que hay continuidad neoliberal, hay perfeccionamiento, hay exacerbamiento, etcétera, pero sin embargo con democracia representativa y con políticas que reconocen la diversidad cultural, aunque sean tibias como en Chile. Eso lo hace un neoliberalismo progresista. Cuando se nos viene el concepto de neoliberalismo progresista, ahora que se nos viene de nuevo el fascismo más descarado. Ahora que aparece un Bolsonaro en Brasil y que dice que incluso está en contra de ese reconocimiento de la diversidad cultural que ya era limitado. Entonces aquello, yo vengo como de esas discusiones, los que estábamos cuestionando el reconocimiento de la diversidad cultural como algo limitado, resulta que ahora estamos en la coyuntura en que tenemos que defenderlo. Porque es poco, pero frente a una agenda antiderecho como la del fascismo en América Latina, es una cuestión que hay que hacer. Entonces, bueno, son movimientos sociales que se han ido acumulando en ese sentido. Tenemos, bueno, el primero de todos, que siempre, yo insisto, tendemos a ver como la historia indígena de este país como en paralelo, como que va por allá. Lo otro, ese concepto de otredad que me molesta tanto. Tenemos un movimiento mapuche que desde fines de los años 80 está diciendo que hay que cambiar la Constitución. Es el primero. El primero. Identidad Lafkenche dice el año 2007, no queremos reconocimiento constitucional porque no lo queremos en esta Constitución. 3 años después está diciendo queremos nueva Constitución con asamblea constituyente, con delegados elegidos. Entonces, los diálogos también tienen que ser entre los sectores sociales. Tenemos el movimiento mapuche, tenemos distintos movimientos de trabajadores subcontratados. Hay el del cobre el año 2007, cuando aparece el liderazgo de Cristian Cuevas, personaje muy importante en este periodo. Lo que hacen también es cuestionar la Constitución. Ahí aparece. ¿De dónde sacaron que las cuestiones más particulares no tienen que ver con el marco de la Constitución? Sobre el cual yo creo que no hay que depositar tantas esperanzas como que va a cambiar el modelo en Chile, pero que sin embargo es absolutamente necesario porque la Constitución es la que hace que en Chile el abuso sea legal. Ese es el problema. Cualquier cambio de ley, no, ilegal, inconstitucional, perdón.
Entonces es un punto de partida que todos los países latinoamericanos prácticamente ya lo resolvieron a comienzos de los 2000 y que nosotros tenemos que llegar ahí. Entonces la revuelta actual, bueno, ni que hablar, perdón, se me quedaba en el tintero, el movimiento estudiantil, feminista más recientemente, etcétera, digamos, que están cuestionando el edificio de la cuestión. Cuando el movimiento feminista habla de patriarcado, ¿ya? Cuando el movimiento estudiantil reivindica lo público y los derechos, son movimientos que han ido madurando en su perspectiva política durante todo este periodo. Ahora, la revuelta actual que tenemos en Chile, que es muy contundente, creo que muy pocas veces, si es que nunca vista en la historia de Chile, es una respuesta tardía al neoliberalismo, sí, y ahí tenemos que preguntarnos. Hace un tiempo un periodista ecuatoriano, no, hace un tiempo ya, parece que hubiera pasado tanto tiempo, fue como a los 3 días del estallido, ¿no? Me preguntó, o sea, como un mes menos, me preguntó, me dijo, ¿cómo aguantaron tanto? Y yo reconozco que la pregunta me desactivó. Porque entre que me dio pena, debo reconocerlo, porque es verdad, ¿cómo aguantamos tanto? Si es que la cuestión en Chile alcanzó niveles grotescos, tiene niveles grotescos. El tema del agua, que te roben el agua. ¿Ah? O sea, son cuestiones francamente grotescas. Que el consumo sea absolutamente sufrido. El tema de las pensiones ya es una broma, digamos, que yo espero que en 100 años más lo recordaremos como el punto más bajo de nuestra historia. Generaciones, chicos hoy día, los que están peleando en la calle cuando les dicen, oye, tienen que apoyar el acuerdo del Congreso porque vienen los milicos. O sea, ¿qué les importa? Si no tienen ni pensiones ni van a poder comprarse una casa. Y además tienen que pagar lo que estudiaron. Que además no les sirve para ascenso social porque cuando toda la gente llega a la universidad, porque es un mercado, cuando todos llegan a la universidad, la sociedad elitista reformula sus códigos del privilegio y del estilo. ¿Cómo? Ya no importa dónde estudiaste ni qué estudiaste. Importa de qué colegio saliste. El mayor de los retrocesos, porque eso ya no tiene vuelta. Entonces esa pregunta que la verdad es que me dejó desactivada, que me dejó media desmoralizada, que me dolió, yo dije, ¿qué respondo? Porque es cierto, ¿cómo nos demoramos tanto? Y creo yo, nadie es esencialmente pasivo, nadie es esencialmente facho, nadie es esencialmente progresista, todo eso se construye políticamente. La única explicación que a mí se me ocurre como profesora de historia para salir del paso tiene que ver con el proceso que es muy singular de instalación del neoliberalismo en Chile, que fue con campos de concentración de por medio. Eso no ocurrió en ningún país latinoamericano. No estoy diciendo que no hayan tenido dictadura, ni ese tipo de violencia estatal, pero el neoliberalismo en América Latina se instala desde los 90 en contextos de democracia representativa. Y eso implicó en sí otro juego. Es un neoliberalismo menos lineal, menos profundo, con idas y venidas, bastante más resistido, también en contextos donde los estados son más débiles. La estabilidad estatal en Chile, de la que tanto nos vanagloriamos por tanto tiempo, nos ha sido favorable en algunas cosas y tremendamente nefasta en otras. Entonces, en ese sentido, la verdad es que es un neoliberalismo que con pistola al pecho y con 17 años de dictadura, que fue larguísimo, se instala profundamente con un apoyo estatal inusitado. No existe esta cosa de que el mercado se autorregula, por favor, yo me imagino que a esta altura nadie lo suscribe. Cada vez que el neoliberalismo no funcionó en este país, fue salvado por el Estado. Que la deuda de los bancos, que los perdonazos, etc. No existe neoliberalismo sin Estado. Por eso tiene todo el sentido de que hoy día apelemos al Estado, incluida la renuncia al presidente. Tiene todo el sentido, porque el Estado es absolutamente poderoso en Chile. Lo que pasa es que es poderoso para fomentar el mercado, ¿ya? A costa de nosotros y nosotras. Y el resultado de esta revuelta, diría yo, esta cuestión absolutamente insólita de que nos tiene hablando, pasamos de un día a otro a hablar de la crisis del neoliberalismo chileno, y esto sí que no era avisorado por nadie. ¿Ya? Hasta hace un mes nadie, ni en el mundo ni en este continente, podía hablar de la crisis del neoliberalismo chileno. Nosotros decíamos que era una cuestión que generaba sufrimiento, por supuesto, pero la cuestión funcionaba. Bueno, ahora estamos en una crisis profunda que no sabemos cómo se va a resolver. Se puede resolver en cualquier sentido. Yo por ahí escribí una columna de opinión donde planteaba que hay 3 escenarios posibles. Uno, que se radicalice todo y terminemos con esta cuestión. ¿Ya? Siempre eso es posible, no sabemos hasta dónde se puede radicalizar esto. El otro escenario posible es que se nos cuele el fascismo en la esfera pública, que es lo que le acaba de pasar a los bolivianos. ¿Ya? Y el tercer escenario, que es el más factible de todo, es el gatopardismo. Todo cambia, nada cambia.
¿ya? Pero el estallido mismo, yo creo que siempre un estallido popular es un despliegue de fuerza, de energía plebeya, que es interesante porque creo que ningún triunfo, ni el más heroico, logra concretar todo lo que se despliega en una revuelta. ¿Ya? Hay un horizonte de posibilidades que se despliega allí y creo que del mundo de la cultura estamos llamados a estar atentos, a pensarlo, a tratar de interpretarlo, a participar de esta cuestión, porque son despliegues de energías que después se repliegan, obviamente, nadie puede estar así movilizado, digamos, de esta manera. Y quisiera partir señalando a propósito de esto, de que es tan sorpresivo sí o no, a propósito de las memorias históricas también. Esto parte en Santiago, ¿ya? Que no es menor en un país donde la mitad de la población prácticamente está en Santiago, ¿ya? Y Santiago tiene una historia potente de revueltas populares, y me imagino que lo sabemos, ¿ya? Tiene una historia potente de revueltas populares desde fines del siglo XIX hasta acá, y todas tienen que ver con el costo de la vida, todas. Movimientos de arrendatarios, movimientos por la huelga de la carne, que al final era por todo, por el transporte, la famosa huelga de la chaucha, ¿ya? Y todas, y esto a propósito de los códigos del buen comportamiento y del orden público, que no quiero con eso celebrarlo, quiero entenderlo, no celebrarlo, todos estos movimientos han tenido expresiones de violencia política, todos. Violencia política apoyada por los que no están ejerciendo directamente la violencia política. ¿Ya? ¿A qué me refiero con violencia política? Porque hay que distinguirla de la violencia común que tendenciosamente se intenta mezclar en los medios de comunicación, etc. La violencia política es cuando se atacan directamente los símbolos del poder. O sea, ahora, qué sé yo, eran las estaciones, qué terrible, pero bueno, las estaciones del metro, que las sucursales de la FP, que el supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es violencia política. ¿Ah? No estoy diciendo si me gusta o no me gusta, estoy diciendo que esa es violencia política. Y eso existió en todas las revueltas y en todas las revoluciones. Nos guste o no nos guste, en todas las revoluciones han caído estatuas, monumentos, edificios patrimoniales, lo digo porque es un problema del que tenemos que hacernos cargo y que la condena no agota la conversación, ¿ya? En todos. Los símbolos del poder. Bueno, la toma de la Bastilla, pues, para poner un ejemplo conocido. Entonces, son todos en Chile también con violencia política, lo que instala, por lo menos para mí, como problema histórico, la cuestión de lo que se dice en las apelaciones a la paz, es que la paz hasta esa fecha, en este caso, lo que había hasta el 18 de octubre no era paz. Segundo, que la paz es un derecho a conquistar. Esa es por lo menos la elaboración que yo puedo hacer por ahora. Un tercer elemento importante es la confluencia de movimientos, al menos en diagnósticos. Creo que la articulación aquí está pendiente. Si no existe articulación de los movimientos de las organizaciones sociales, el gol va a ser, pero de media cancha aquí, lamentablemente. Pero sin embargo hay confluencia y ha sido un movimiento, no en términos convencionales, porque carece de liderazgo muy evidentes todavía, lo que obviamente nos perjudica, pero es un movimiento profundamente político. Y esto para discutir con otras perspectivas también. Profundamente político, ¿en qué sentido? Cuando tú tienes una lectura y sales a la calle a movilizarte con otros y con otras diciendo mi problema, mi padecimiento personal, no es culpa mía. Porque hasta hace 15 años nos dicen que si yo, que no sé, porque Piñera es millonario porque se levanta temprano, porque es trabajador. Yo soy flojo porque me levanto tarde, no tengo idea, porque esas serán las conclusiones. O soy floja, por eso soy pobre, etc. Cuando tú identificas tu padecimiento personal con una estructura de desigualdad e identificas responsables y piensas que tienes que movilizarte para que eso se acabe, eso es político. Eso es político. Probablemente no será tan efectivo en otras dimensiones, pero esa cuestión lo hace inevitablemente un movimiento político, ¿ya? También veo yo aquí que hay una disputa por el fondo. Ese fondo es la desigualdad, todas sus expresiones, pero también por la forma, que tiene que ver con la participación política. Y ahí me voy a reservar muy brevemente un comentario sobre el acuerdo que surgió del Congreso, el acuerdo por la constituyente. Como historiadora no puedo negar que es histórico, en el sentido de que por primera vez en este país estaría abriéndose una posibilidad de construir una constitución con asamblea constituyente. Todos los países latinoamericanos nos cancha tiro y lado con esa cuestión. Somos nosotros los únicos prácticamente que no hemos pasado por esa experiencia. No tenemos experiencia en asamblea constituyente. Por lo tanto, eso hace que el acuerdo sea histórico. Referéndum de entrada, de salida, hoja en blanco. Por supuesto que es histórico. ¿Ya? Por ahí hay una cláusula que me va a complicar. Yo me imagino que después el abogado que viene nos va a explicar mucho mejor. Una cláusula que es complicada para el contexto chileno porque deja fuera totalmente el mundo social
construir esa asamblea solo con alianzas partidarias. No, yo no soy antipartido para nada, pero el problema es nuestro contexto. En nuestro contexto, la clase política está absolutamente de espaldas a la ciudadanía, ¿ya? Cuando en Bolivia y en Ecuador se hizo asamblea constituyente y se eligieron los asambleístas con alianzas partidarias, daba lo mismo, porque eso permite la llegada del mundo social. En todos esos países, un líder sindical, un líder de una confederación indígena, es también militante de partido político. Entonces, no era el problema. Aquí el problema es nuestro contexto con esa cláusula. Pero es también el tema del modo. Eso de que, bueno, es histórico, pero igual siento que me fregaron con el acuerdo. O porque si yo estaba en la calle me enteré por la tele. Y aquí nuevamente cuento mi experiencia. O sea, yo estaba ahí viendo la tele así como media expectante, y una cuestión que parecía la Teletón, así como ya vamos llegando a la meta. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Pero en principio no, o sea, uno trata de entender la cosa, de ver, sacar la parte buena, pero ¿por qué? Después no entendíamos algunas partes, nos trataron de tontos. No, que no es así, usted no está entendiendo. Bueno, ¿pero cómo voy a entender algo en lo que no participé? Y ahí viene el problema que hay, un problema grande con la izquierda, porque tú puedes decir que el Parlamento es representativo cuando no hay movilización, pero cuando hay movilización, la obligación es la política de masa. Entonces, ese es el problema que estamos hoy día. Un acuerdo que es histórico, con sus tremendos defectos, que creo que si eso no se resuelve, no le veo mucha vuelta a la cuestión. Un acuerdo que es histórico, pero sin legitimidad social. Entonces, fondo, forma. Y la forma no es menor en esta cuestión. Yo no sé cuánto tiempo me queda, parece que debiera terminar. Solo quisiera señalar una cuestión con la dimensión cultural. A propósito de asambleas constituyentes, Ecuador tiene 4 procesos constituyentes en 60 años. Es un modo de hacer constituciones y la sociedad tiene un hábitus político. Nosotros iniciamos nuestro proceso constituyente, yo no soy asambleísta porque sí, vengo de un lugar donde el asambleísmo está absolutamente exacerbado, que es la Facultad de Filosofía, así que sé los riesgos de eso, ¿ya? No quiero celebrarlo porque sí, solo quiero señalar como profesora de historia que en Chile el proceso constituyente lo empezó la ciudadanía y es un contexto adverso porque a diferencia de los demás países latinoamericanos no tenemos un gobierno que comparte la agenda. ¿Ya? Es un problema súper grande. Y segundo, no tenemos experiencia histórica. Pero ahí estamos. Y creo que el aporte de las asambleas, quiero evitar la palabra cabildo porque les amigues indígenas están complicados con esa palabra, pero que el aporte ha sido construir un diagnóstico de que hay que votar la Constitución. Y eso no es menor. La dimensión cultural de este movimiento que estamos presenciando. Me parece que es súper destacable que de inmediato se desborda la coyuntura. La consigna no son 30 pesos, son 30 años. Y después no eran 30 años, eran 46 años, si queremos hablar de instalación larga del modelo. Y después no son 46 años, son 500 años, si queremos hablar de un modo de expropiación permanente, ¿ya? Y ahí la narrativa nacional ha sido absolutamente embestida. La narrativa patriarcal, colonial y milica es la que se cayó con las caídas de los monumentos degollados, etc. Una cuestión para darle harta vuelta ahí. De hecho, hay un curador de arte que se llama Matías Allende que escribió un artículo buenísimo que lo recomiendo sobre esa cuestión. Y que se levantan paralelamente otros símbolos en esta revuelta, donde están los perros quiltro, ¿cierto? Los monos del anime, canciones, había una conciliación ahí no solo de Barras Bravas, sino del repertorio de los 60, 70, 80 hasta el reggaetón, que ya sabemos desde Puerto Rico para adelante de la revuelta de este año, que muy difícilmente podemos encasillar un género en la complacencia con un modelo u otro con la resistencia, para nada, digamos. Y, que esto es muy importante, porque abre posibilidades de diálogo. El gran símbolo de la revuelta es la huenofoye, la bandera mapuche. ¿Cómo yo lo interpreto? No sé si hoy día estamos en mejores condiciones para hablar de plurinacionalidad que en otros momentos, por supuesto. Pero creo que el uso de este símbolo tiene que ver con reivindicar un pueblo que ha confrontado al Estado los últimos 30 años. Porque en eso está la sociedad chilena hoy día, confrontando al Estado producto de este modelo. Entonces hay una confrontación de esta trama oficial, no solo de esta narrativa milica, digo yo que es bien raro, o sea, esta cuestión de que caigan estatuas de conquistadores, esa cuestión se hizo en México en 1920. O sea, y de ahí en todos los países latinoamericanos. Este año pasó en el estado de Florida, en California, en Estados Unidos. O sea, nuevamente hay una cuestión, hay ciertos simbolismos que son mundiales. Y el matapaco, si el matapaco apareció en Nueva York, ¿ya? Hay simbolismos ahí que son mundiales. ¿Qué es lo que puede representar el matapaco? Bueno, que el policía que te abraza a los 5 minutos te puede tirar un balín en el ojo.
Eso es, ¿ya? Entonces hay una confrontación también, diría yo, y con esto quisiera cerrar porque creo que nos interpela el mundo de la cultura, también interpela esta narrativa del neoliberalismo progresista, que es la de su multiculturalismo interesado, sus pretensiones de diversidad cultural, que lo único que ha hecho es construir un nicho de consumo, ¿ya? Un nicho más de mercado. Y ahí el movimiento mapuche ha sido absolutamente fundamental en el cuestionamiento de todo este modelo, porque lo que está planteando allí, estoy pensando fundamentalmente también en la creación de su pensamiento político, en sus intelectuales, en sus poetas. Lo que está diciendo allí es que el reconocimiento, cuánta injusticia y cuánta desigualdad puede tolerar la diversidad cultural. No mucha, no mucha. Y por eso esta cuestión revienta, por lo menos desde el año 97, cuando se confrontan directamente atacando la maquinaria forestal. Creo que el desafío para el mundo de la cultura es pensar todos estos elementos que nos tienen muy atropellados, nos tienen viviendo el día a día, participando seguramente, peleando con nosotros mismos para poder articular nuestra idea, pero creo que una cuestión que es súper importante es vincularnos con las discusiones que han tenido, porque ahí no hay fórmulas mágicas tampoco, no pretendo decir eso, pero vincularnos con actores y con sujetos sociales que no tienen ningún lugar central en la esfera pública, ¿ya? Estoy pensando, por ejemplo, en la intelectualidad y en los creadores culturales y de arte del mundo indígena. ¿Quién dialoga con el pensamiento político que ha surgido allí del movimiento mapuche? Que es absolutamente potente para cuestionar toda esta cuestión y la constitución de hace 30 años, ¿ya? ¿Quién dialoga con la intelectualidad de los migrantes en este país? Escasamente. ¿Ah? Y creo que eso nos permite movernos del marco en el que nos hemos tenido que desenvolver con respecto a políticas públicas insuficientes, con respecto a políticas culturales insuficientes, que nos mueven en el nicho de mercado donde la cuestión tiene valor en la medida que es vendible, digamos. Solo quisiera terminar con la idea de que la sociedad chilena está haciendo política. Errática o no, no tengo idea. La sociedad chilena está haciendo política. Desde el momento que sale a la calle a manifestarse y que se autoconvocan asambleas, está haciendo política, y el Estado ha optado por la represión, cerrando las puertas a la política, como ha hecho los últimos 30 años y en continuidad con la dictadura. ¿Ah? Eso es lo que ha estado pasando. Las violaciones a los derechos humanos, y esto a propósito del acuerdo, cualquier cosa que se haga en este país es con toda la verdad y con toda la justicia, que es una vieja consigna. Por eso en distintos espacios estamos levantando una demanda señalando que la represión del estado de emergencia en el que se viene hasta el día de hoy no es una cuestión de que los pacos se acordaron hoy día cómo había que reprimir. Son 30 años de represión sistemática, 30 años donde se ha militarizado a la policía. Vean, comparen una foto de los pacos de los años 80 con una foto de hoy día. Indumentaria. Es prácticamente nuclear la cuestión que tienen ahora, ¿ya? O sea, policía militarizada, represión sistemática. Hoy día con esta revuelta se nos hace mucho más claro lo que los mapuches tienen claro hace rato, y es que la represión sistemática, cruda, violenta, ha sido uno de los pilares fundamentales del neoliberalismo. Por eso lo que estamos planteando algunos sectores es que es necesario formar una comisión de verdad histórica al nivel de una comisión Rettig, al nivel de una comisión Walech, sobre la violación a los derechos humanos en democracia, y con ese título aunque duela. Gracias.